Entonces, hola chicos, bueno, vamos a continuar. ¿Se acuerdan que habíamos visto el problema del puntaje de los que reproducían la figura de Rey? Vimos que teníamos tres grupos: control, queja y deterioro, que los puntajes iban disminuyendo. El control eran los de mayor puntaje, queja en el medio y deterioro último. Planteamos el modelo de ANOVA en función de las Musubi, en función de los efectos alfa I. Planteamos las hipótesis nula y las alternativas posibles, vimos las causas de variación, un poco de nomenclatura, analizamos, partimos la suma, la variación total en las dos componentes de variación, en entre tratamientos y en el dentro de tratamientos. Vimos que la de la variación dentro era la que medía el error aleatorio que el experimentador no podía controlar, y que la esperanza del cuadrado medio dentro era sigma cuadrado, y que lo podíamos pensar un poco como una generalización del SP cuadrado para dos o más tratamientos. Entonces vimos que el estadístico de prueba adecuado, el mejor era cuadrado medio dentro sobre cuadrado medio dentro, porque con su cociente nos iba a detectar cuando la hipótesis nula era falsa, y además tiene una distribución conocida bajo la hipótesis nula. Después, esperen que hay mensajes. Bueno, después vimos cómo completar, vimos cómo se hacían los cálculos y qué significaba la tabla del análisis de varianza, qué significaba el p-valor, que le dejé el dibujito de la otra vez. Vimos cómo hacer fácilmente las cuentas. Acá verificamos que el cuadrado medio dentro era lo mismo que la combinación de los S cuadrado que el promedio pesado. Y después vimos un poco, que si teníamos dos tratamientos, era lo mismo hacerlo por un test T para muestras independientes que hacerlo por análisis de varianza, porque el estadístico de la T al cuadrado coincidía con el de la F, porque la T al cuadrado era una F1N. Y después vimos cómo hacerlo en el Infostat. Y hasta acá lo que verificamos era que lo que llamábamos predichos eran las medias de los grupos, porque si calculábamos la esperanza en este modelo, la esperanza era mu sub i, porque la esperanza de los errores era 0. Entonces, si la esperanza de los i sub j era mu sub i, ¿con quién la estimábamos? Con i sub i punto barra. Y si los errores eran los i sub j menos mu sub i, ¿con quién los estimábamos? Con i sub j menos i sub i sombrero. Eso era lo que llamábamos los residuos. Entonces vimos acá que cuando salvábamos en la base de datos los residuos eran los puntajes observados menos los predichos, y pidiéndole una medida de resumen a la variable, vimos que los predichos coincidían con la media de cada grupo. Y después creo que nada más, ¿no? ¿Vimos la Shapiro-Wilks? No me acuerdo. Sí, bueno, no importa, lo recordamos. Lo que dijimos era que a los errores le pedíamos la normalidad. El modelo decía que los errores eran normales 0 sigma independientes. Y como el estimador del error era el residuo, uno esperaba que los residuos no se apartaran mucho de una normal 0 sigma. Entonces íbamos al QQplot, que ya lo habíamos visto. El QQplot graficaba los cuantiles observados, o sea, cómo iban creciendo nuestros errores, nuestros residuos, en función de los esperados si realmente siguieran una normal. Y cuanto más cerca estén de la normal, más cerca de la recta igual a X van a estar los puntos en el QQplot. Y eso, llegamos a verlo, sí. El test de Shapiro-Wilks, cuya hipótesis nula decía que la variable sería una distribución normal, en este caso los residuos, o los residuos estudiantizados, es lo mismo, son una normal. Y los residuos del puntaje, si le hacemos el Shapiro-Wilks, vemos un p-valor de 0,56, con lo cual grandemente podemos aceptar o no rechazar que los errores siguen una distribución normal. Podemos decir P mayor que 0,20, acá podríamos decir hasta P mayor que 0,5 y estaríamos en lo cierto también. O sea que se cumple el supuesto de normalidad. Ahora vamos a pensar un poco en el otro supuesto, que era la homogeneidad de las varianzas. Por eso habíamos escrito en los errores normales 0 sigma sin subíndice. Porque sigma considerábamos que eran todas iguales para todos los tratamientos, para todos los I grupos. Entonces hicimos el gráfico, no lo hicimos, bueno, lo vamos a hacer ahora, el residuo estudiantizado del puntaje en función del predicho. Este es el gráfico de la izquierda. El residuo estudiantizado es el residuo
piénsenlo como estandarizado, es como estandarizar los residuos. Entonces hay una pequeña diferencia, pero bueno, técnicamente es como estandarizarlos. Entonces, ¿qué consideramos nosotros con una distribución, con una campana de Gauss normal 0,1? ¿Qué decíamos? Bueno, en cualquier normal, ¿no? Pero entre la media más o menos 2 veces la desviación estándar está aproximadamente el 95% de las observaciones. Y entre la media más o menos 3 veces la desviación estándar, el 97,5. Entonces, fuera de los 3 desvíos, esperábamos que haya muy poquitos datos. Acá están graficados. Como es una normal 0,1, la esperanza es 0, y entre el menos 2 y más 2 esperemos que esté el 95% de las observaciones, y entre menos 3 y más 3 el 97,5. Acá vemos un ligero outlier. Y ustedes fíjense, ¿quién tenía el menor predicho de los 3 grupos? Uno eran los controles que no tenían problema de memoria, que tenían los mayores puntajes, otro era queja y otro era deterioro. Las medias iban disminuyendo. Control, queja tiene una media menor y deterioro una media menor todavía. O sea que los predichos, el menor predicho acá, fíjense que hagas el predicho, son las medias de los grupos. Esta es la media de los, perdón, me perdí. La media de los pacientes con deterioro cognitivo, que es la media menor, el predicho menor. Estos son los pacientes quejas y estos son los pacientes controles. Este mismo gráfico es, en las ordenadas el mismo, el residuo estudiantizado, pero en las abscisas este es un diagrama de densidad de puntos, no es técnicamente un diagrama de dispersión. ¿Qué diferencia hay? En el diagrama de dispersión tenemos una Y numérica, una X numérica, las abscisas. En el de densidad teníamos en las ordenadas una variable numérica, pero en el eje horizontal es una variable categórica que es el grupo. Entonces fíjense que estos puntos son los mismos que estos, pero acá están puestos en orden alfabético, control, queja, deterioro. Estos son estos, que eran los que tenían mayor predicho, ven que estos puntos y estos coinciden. Estos del medio son estos mismos puntos. ¿En qué no coinciden estos puntos? Fíjense, acá vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Pero queja no tenía 6 datos, queja tenía 8 datos. Son estos 8. ¿Por qué acá los vemos como uno solo? Si acá hay 2, y acá hay 2, y acá lo vemos como uno solo. ¿Se acuerdan por qué? ¿Qué pasaba en el diagrama de dispersión? ¿Porque se repiten, profe? Exacto, Andrés, porque el diagrama de la densidad de puntos era un gráfico exploratorio. Entonces dijimos que ahí los puntos que tenían misma ordenada no iban encimados, los ponía uno al lado del otro porque como estábamos explorando queríamos ver cuántos tenían la misma ordenada. De hecho, acá tenemos 2 pacientes queja que tienen el mismo valor de puntaje y otros 2 que tienen el mismo puntaje. Y acá, en los de deterioro cognitivo, también tenemos 2 que tienen el mismo puntaje, estos 2 puntitos, que acá los vemos como uno solo, porque este es un diagrama de dispersión. Tienen misma abscisa, misma ordenada. ¿Y se acuerdan este puntito qué era? Este nos había llamado la atención cuando recién empezamos a ver los puntos. ¿Qué era este punto de deterioro cognitivo? ¿Por qué nos llamó la atención este punto? Cuando miramos la tabla, ¿se acuerdan? Era el valor más bajo del MCI, ¿no era ese? ¿Bajo? Al El contrario, valor ¿no? más A ver. El más alto era. El alto. ¿Se acuerdan que dijimos, uy, este paciente es de deterioro cognitivo, pero tiene 27, sí. un valor de 27? Nos llamó la atención. Bueno, de hecho, acá supera los 2 desvíos. Las 2 desviaciones estándar. O sea, debajo de la campana de Gauss, donde estarían todos los errores, está bastante en la cola derecha, está más allá de los 2 desvíos estándar. Así que lo que uno vio ahí en la tabla que nos llamó la atención, los gráficos después lo evalúan, ¿no? lo presentan. Bueno, fíjense. Bueno, más o menos lo que dijimos. Se espera que no haya valores más allá de los 3 desvíos estándar. Acá marcamos con verde los 2 desvíos, con rojo los 3 desvíos, y justamente este dato era el de la fila 16, que era un paciente MCI que tenía puntaje elevado. ¿Qué nos permite ver este gráfico? Nos permite ver un poco, a ojo, la homogeneidad de las varianzas. ¿Por qué? Porque uno ve que estas dispersiones son bastante parecidas a estas y bastante parecidas a estas. También lo vimos en el gráfico cuando poníamos puntaje en función de los grupos, ¿se acuerdan? Acá es como el puntaje corregido hacia los residuos, pero la homogeneidad de la varianza la veíamos acá y la vemos acá. ¿Para qué nos sirve este? Para ver, llegado el caso de que no sean homogéneas las varianzas,
a ver si esas varianzas están asociadas a la media. Porque puede ser, y suele suceder, vamos a ver un ejemplito, donde cuando la media es chiquita, cuando el predicho es chiquito, los datos están juntitos, pero cuando la media se hace más grande, o sea, cuando el predicho se agranda, los datos se empiezan a dispersar y aumenta la varianza. Con esto vemos que son bastante homogéneas. Y ahora vamos a ver dos test que nos van a permitir cuantificar qué tan homogéneas o no son las varianzas. El primero que vamos a ver es el test que se llama de Hartley o del F máximo. Vamos a ver dos. Hartley y después uno que se llama Levene. Son test para evaluar homogeneidad de varianzas. Definimos la variable aleatoria primero siempre. Nuestra I sub IJ era la respuesta del Jésimo individuo que recibió el tratamiento I. Los supuestos es que estos valores I sub IJ tienen distribución normal, con una media mu sub I, una mu para cada grupo, y acá fíjense que pusimos sigma sub I, un desvío para cada grupo, independientes. ¿Por qué acá no pusimos sigma? Porque justamente es lo que queremos evaluar en este test. ¿Qué hipótesis nula va a tener? Que todas las sigma sub I son iguales. Como alternativa, no todas las sigma sub I son iguales. Si no rechazamos esta hipótesis, esto ya lo podemos pensar como un sigma único, porque van a tener todos la misma varianza o desvío. Miren el estadístico. ¿Se acuerdan el de cociente de varianzas de Fisher? Era el S cuadrado mayor sobre el S cuadrado menor. Ahí teníamos solo dos para buscar porque eran el de los dos grupos. Acá tenemos I grupos. De los I grupos vamos a buscar el mayor y el menor. Entonces, acá donde teníamos los resúmenes de los datos, los S cuadrados son estos. ¿Cuál es el más grande? El de deterioro cognitivo, 43,9. ¿Cuál es el más chico? El de control, 33,2. Entonces, ese cociente lo vamos a hacer así. Esperen, vamos a poner el número acá. El 43,9 dividido el 33,2. ¿Está bien? Da un estadístico chico. Ahora vamos a ver qué tan chico lo vamos a comparar con una tabla. ¿Cuándo vamos a rechazar la hipótesis nula? Si el estadístico es grande, o sea, si este F que llamamos F máximo, porque no vamos a usar la tabla de Fisher, vamos a usar otra tabla que se llama la del F máximo. Si este estadístico llega a ser mayor que ese valor de tabla, se rechazará la hipótesis. Esto me quedó de la clase pasada, pero no lo borré porque no importa, ahora lo vamos a ver. El valor de tabla se llama F máximo, alfa, nivel de significación alfa, y en el numerador van la cantidad de varianzas que vamos a comparar. Son I porque tenemos una varianza por cada grupo. En el denominador tenemos los J-1 grados de libertad que tiene cada una de estas varianzas. ¿A qué llamamos J? Esperen, ¿qué llamamos J? Si todos estos NI fueran iguales, esos grados de libertad, esos N los llamaría J. Si todos los NI son iguales a J. Acá no son iguales, por eso vamos a ver qué treta hacemos. Los grados de libertad del numerador son la cantidad de varianza. Los del denominador, los de cada SI cuadrado. O sea, cada tamaño de muestra menos 1. Sin embargo, si todos los NI no son iguales a J, vamos a hacer una aproximación de los tamaños de muestra. ¿A quién? A la situación más desfavorable. ¿Cómo? Si todas las muestras tuvieran el N mayor. ¿Por qué decimos que esa es la situación más desfavorable? Fíjense. ¿Ustedes se acuerdan cuándo se rechazaba más una hipótesis? ¿Cuando el N era más grande o cuando el N era más chico? ¿Cuándo se hacía más grande un estadístico para ir a la zona de rechazo? ¿Se acuerdan? Cuando teníamos para una muestra que es nuestro estadístico T, ¿cuál era? X barra menos mu 0 sobre sigma sobre raíz de N. Esa raíz de N que estaba en el denominador del denominador era lo mismo que estuviera en el numerador. Entonces, cuanto más grande es el N, más se rechaza. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Alguna vez lo hemos conversado. Cuanto mayor es el N, más posibilidad tengo de rechazar. Entonces, si yo quisiera rechazar una hipótesis nula, la situación más desfavorable sería tener todos los N bajos, ¿no? O sea, aproximar hacia abajo el N. Pero si yo quiero no rechazar una hipótesis nula, mi situación más desfavorable es tener un N mayor, porque voy a rechazar más. Entonces, ¿por qué uno se ubica siempre en la situación más desfavorable? Porque con eso se asegura que la realidad va a ser mejor.
Mejor quiere decir más verdadera, más creíble. Entonces, fíjense, si yo tuviera todos estos 3 tamaños de muestra fueran 8, sería peor, para no rechazar, a que todos fueran 7, porque sería más grande. Entonces hago de cuenta, para hacer una, no es una aproximación tremenda, porque va a dar muy parecido, pero para poder buscar en la tabla, me hago de cuenta que todos los n son 8. Entonces uso los grados de libertad del s cuadrado que tiene mayor n. ¿Sí? Entonces, si todos tuvieran 8 datos y si todos tuvieran 7 grados de libertad, yo rechazaría más a que si todos tuvieran 7. Pero me aseguro que si aún considerando que todos fueran 8, no rechazo, si todos tuvieran 7, mejor, tampoco rechazaría. Y que uno tuviera 8 y todos 7, también mejor, tampoco rechazaría. ¿Se dan cuenta? Uno busca la peor situación para asegurarse que la realidad sea más verdadera y más creíble. ¿Qué es lo peor acá? Aproximar a n mayor, porque yo quiero quedarme con la hipótesis nula y no rechazarla. Entonces, uso como grados de libertad del denominador los de la muestra más grande. 8 menos 1, 7. Entonces, el valor de tabla que voy a buscar, que ahora les muestro cómo es, tomo. ¿Por qué uso 5%? Si tuviera 10, mejor, pero no tengo tabla de 10. Uso el alfa mayor. ¿Se acuerdan por qué uso el alfa mayor? De nuevo, si quiero no rechazar la hipótesis nula y pretendo cometer error de tipo 2, ¿cómo me aseguro que el error de tipo 2 baje? Aumentando el error de tipo 1. Por eso, de todos los alfa posibles que tengo en la tabla, voy a usar el alfa más grande, para asegurarme que el error de tipo 2 y el beta sea lo más chico. Entonces, teniendo 1% y teniendo 5, uso el 5, ni dudo. Grados de libertad del numerador, acá. ¿Cuántas varianzas voy a comparar? 3. Grados de libertad del denominador, 7. Los del s cuadrado que venía de la muestra más numerosa. 8 menos 1, 7. Entonces acá busco 7. ¿Qué valor de tabla uso? 6,94. Entonces el valor crítico es 6,94. Y ahora sí, comparo. Si este estadístico F máximo fuera mayor, rechazaría H0. Este estadístico no es menor. Taché el no menor porque me dijeron, ¿cómo no decía mayor, acá dice menor? Bueno, claro, justamente, porque no es mayor. Como este estadístico F máximo dio menor que el valor de tabla, o no mayor, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula, porque no caí más allá de esta zona de rechazo. Entonces, ¿qué se decide? No hay evidencia suficiente que indique que hay heterogeneidad en las varianzas, que era lo que uno esperaba, porque veía bastante homogéneo los puntos. ¿Hasta acá bien? ¿Más o menos entendió? ¿Sí? Si tienen n's distintos, usan acá los grados de libertad del s cuadrado de la muestra más numerosa. Y así se aseguran que con la realidad tampoco hubieran rechazado. Vamos a evaluar otro test que es más interesante todavía. Este test del F máximo de Hartree se usa, es muy rápido de usar. Ustedes agarran, van a la tabla, cuál dio más grande, cuál dio más chico, hacen el cociente, miran en la tabla. Así de sencillo. Este tiene un poquito más de laburo con el programa, con el Infostat. Vamos a analizar su razón de ser. Los supuestos son los mismos, las hipótesis son las mismas. Para eso vamos a mirar un poco los puntos. ¿Qué puntos? Los residuos. Acá no los estudiantizados, los residuos crudos. O sea, estos son las diferencias entre el valor observado y el valor predicho. Uno que esperaba para los residuos, que tuvieran una distribución aleatoria alrededor del 0. Acá no entre 2 y menos 2, acá entre las desviaciones estándar que correspondan, no importa. Perdón, de las desviaciones estándar no, las diferencias que correspondan al valor observado. Entonces, fíjense, las medias sí son 0, porque tengo tantos por arriba del 0 como por abajo del 0. ¿Está bien? O sea, las restas tengo algunas positivas y otras negativas, porque son las diferencias del observado al predicho, las distancias a la media. Entonces yo tengo tantas distancias por arriba como por abajo. Fíjense que todos se distribuyen alrededor del 0, del residuo 0. El 16 estaba por arriba de la media, por eso tiene un residuo positivo.
El 19 también. El 18 y el 22, que son los dos valores que valían lo mismo de los deterioros, porque este es el que tiene, fíjense que eso es en función del predicho, ¿no? Este es el predicho más chico. 14 y pico era la media de los de deterioro, 17 y pico, creo, no, 18, 19, 20 y algo eran los de queja, y 28 y algo eran los de los controles, ¿no? Acá están los predichos. Deterioro teníamos dos datos que valían lo mismo, y acá en queja también teníamos dos datos que valían lo mismo, por eso están puestos acá 14 y 15, y acá dice 18 y 22. Creí que habían más repetidos. Bueno, no sé por qué tengo este solo. En deterioro me parece que hay otro, me parece que hay uno que estaban repetidos que me olvidé de ponerlos, no importa. La cuestión es, la media de todas estas es 0. Ahora fíjense que los residuos yo los veo bastante homogéneos. Entonces, ¿qué dijo Levene? Levene dijo, yo quiero comparar los promedios de estos datos y ver si son homogéneos. Pero yo no puedo comparar los promedios de estos residuos, porque fíjense que los promedios de estos residuos, miren, acá está calculadas las medidas de resumen. Para los tres grupos tengo la variable residuo. ¿Se acuerdan los N? 7, 8 y 7, ¿no? Control, queja, deterioro. Miren las medias. Las medias son 0. Obviamente que las medias son 0, porque tengo tantos datos por arriba de la media como por abajo de la media. Cuando yo sume eso, da 0. ¿Se acuerdan? Que por eso, para evitar estos ceros, era que yo hacía esas diferencias, las elevaba al cuadrado, ¿no? Para tener la suma de cuadrados dentro. ¿Se acuerdan de todo eso? Los I sub ij menos I sub i punto barra, o sea, los valores observados menos el valor predicho, son las diferencias que después al elevar al cuadrado corresponden a la suma de cuadrados dentro. ¿Está bien? Que después la divido por los grados de libertad. Bueno, acá estas medias son sin elevar al cuadrado, por eso dan todas 0. Y las sumas sin elevar al cuadrado también dan 0. Entonces yo esto no puedo compararlo porque son todos datos que tienen media 0. Entonces, ¿qué dijo Levene? ¿Cómo hago para evitar esos ceros? Ahora él sí dijo, no elevo al cuadrado. Ahora dice, le tomo el valor absoluto. Entonces fíjense que después, bueno, acá les puse que las medias valen 0 para los tres grupos. Fíjense después de tomar el valor absoluto, ¿qué pasa? El 18 y el 22 siguen acá abajo. El 19, bueno, sigue acá arriba. Vamos a ver el 21. El 21 está a esta distancia del 0. Si yo lo tomo el valor absoluto, va a estar acá arriba, a una distancia igual, pero del lado positivo. A este 17, que está a esta distancia del 0 para abajo, cuando le tomo el valor absoluto, va a estar a la misma distancia, pero por acá arriba. El 17 quedó acá. El 20, que estaba a esta distancia por abajo, cuando le tome el valor absoluto, va a venir acá arriba. Y acá tengo todos los residuos absolutos. Con estos hago lo mismo. Los que están por debajo los paso arriba, a estos, los que están por debajo los paso arriba cuando tomo el valor absoluto. Y miren qué pasó con los puntos ahora, con los residuos absolutos. Estos ya no tienen media 0, pero ¿no se ven bastante homogéneos? Porque si acá tenían heterogeneidades parecidas, cuando yo les tome el valor absoluto van a seguir teniendo heterogeneidades parecidas u homogeneidades, pero todas positivas. Entonces fíjense cómo, ven, acá tenemos, no me di cuenta que acá tenía las distancias, ¿no? Los I sub ij menos I sub i punto barra, y acá el valor absoluto. Miren ahora los estadísticos descriptivos del residuo absoluto. La variable, ven que es el residuo absoluto, acá era el residuo. Los n son los mismos, miren las medias. Esta era media 0, cuando los negativos pasaron a positivos, la media da 4,24. Acá, cuando los negativos pasaron a positivo, la media da 4,20, y acá cuando los negativos pasan a positivo, la media da 5. Ahora, estas medias no son 0, pero son bastante parecidas. Entonces, ¿qué hace Levene? Toma estos residuos absolutos y los compara entre los tres grupos. Entonces, ustedes tienen 3 series de puntos que quieren comparar entre 3 grupos. ¿Qué hacen para comparar estas medias en 3 grupos? ¿Cómo comparan las medias de 3 grupos? A ver. ¿Cómo comparo las medias de 3 grupos? ¿Con qué método? ¿No? Es justo lo que estamos haciendo en este capítulo, un análisis de varianza, ¿no? Nosotros tuvimos que introducir un método nuevo porque queríamos comparar las medias de más de 2 grupos.
Dijimos que no podíamos hacer test de student de pares y entonces introdujimos el análisis de varianza. Bueno, acá quiero comparar las medias de los residuos absolutos y voy a tener que hacer un análisis de varianza, otro más. Entonces, Levene hace un análisis de varianza con la variable de respuesta residuos absolutos de este modelo de la ANOVA y como variable de clasificación el grupo tratamiento, porque quiero comparar entre estos tres grupos. Los que tienen un predicho bajo, que son los MCI, los que tienen un predicho de 20 y pico, que eran los de queja, y los que tienen un predicho de 28, que eran los controles. Entonces, esta es la salida. El test de Levene en Infostal lo van a ver así. Análisis de la varianza. ¿Cómo saben que es un test de Levene? Por esta variable de análisis. Es el residuo absoluto. Cuando vean acá residuo absoluto, es un test de Levene. ¿Entre quién lo comparamos? Entre los tres grupos. Por eso fíjense que los grados de libertad acá son 2, porque son I grupos menos 1. ¿Está bien? 2 grados de libertad. Los grados de libertad totales eran 21 porque eran 22 datos menos 1. Y los grados de libertad del error eran n menos i. 22 menos 3 grupos, 19. O 21 menos 2, 19. Acuérdense que la línea de suma siempre llega hasta acá, ¿no? Este 3 más este 208 es 291, este 2 más este 19 es 21. De nuevo, esta suma de cuadrados sobre estos grados de libertad da este cuadrado medio, esta dividido esto de este cuadrado medio, y 1,53 dividido 15 da 0,10. Es un estadístico F bien chiquito, que da un p-valor enormemente grande, porque a la derecha de 0,10 hay un montón de área. ¿Está bien? Tiene un p-valor de 0,90. Entonces, no puedo rechazar la hipótesis de que las varianzas son homogéneas. El p-valor es 0,9045. Como en todo test en el cual se pretende no rechazar la hipótesis nula, el nivel de significación lo tengo que fijar bien alto para asegurarme que el error de tipo 2 sea pequeño, para disminuir el error de tipo 2. Es decir, que para que dos varianzas sean consideradas homogéneas, el p-valor debería ser mayor que 0,10, como mínimo mayor que 0,10. Si es mayor que 0,20 mejor, si es mayor que 0,30 mejor, acá es mayor que 0,90, lo cual indica que las varianzas son recontra homogéneas. ¿Pregunta? ¿No? Bueno, les hago una pregunta. Yo clasifiqué en grupo, porque tenía 3 grupos con 3 predichos distintos. Este mismo test de Levene, ¿lo podía haber hecho clasificando por otra cosa? ¿Mm? ¿Por qué cosa lo podía haber clasificado? Lo vamos a hacer y mientras piénsenlo. Acá tengo puntaje. Voy a hacer estadísticas, análisis de la varianza. Puntaje clasificado por grupo, voy a hacer la ANOVA. Voy a salvar residuos, predichos, estudiantizados, absolutos. Acá tengo la tabla de la ANOVA. Y acá tengo el absoluto, ¿ven? El residuo era menos 10,29, el absoluto es 10,29. Los negativos son positivos, los positivos quedan positivos. A ver, ¿sobre qué otra cosa se acuerdan después? Bueno, predichos, ¿no? Todos estos 28, 29 son la media del control, por eso es el predicho. Estos 20, 75 son la media de queja, es el predicho de queja. Y estos 14, 57 son la media de MCI, por eso es el predicho del MCI. Entonces vuelvo a la pregunta. Si quiero hacer un Levene, ¿por qué otra cosa podía haber clasificado el residuo? Perdón, voy a limpiar acá. ¿Por qué otra cosa podía haber clasificado el residuo absoluto? Además del grupo. ¿Quién es representativo del grupo? Bueno, el predicho. Porque fíjense que cada grupo tiene un predicho distinto, ¿no? Porque es la media del grupo. Entonces voy a clasificar por predicho. Y vamos a ver cómo sale el Levene. 0,9045. ¿Ven? ¿Sí? ¿Se entendió por qué? Miren. Vamos a compararlo con el anterior. Antes lo hice... Alguien está hablando, pero no escucho. ¿Me estás hablando a mí? Ah, bueno. Bueno, miren.
Cuando le clasificamos por grupo el Lebene, dio 660 con... No, esto no llegué a hacerlo, está en la diapositiva, que viva. Estadísticas, perdón. Estadísticas. Análisis de la varianza. Residuo absoluto, en vez de predicho, voy a clasificarlo por grupo. Ahí está. Bueno, ¿ven? Clasificado por grupo tengo suma de cuadrados 307, 2 grados de libertad, etc. 0,9045 el P. Clasificado por predicho 307, 2 grados de libertad, etc. 0,9045 el P. Da exactamente lo mismo. ¿Por qué dio lo mismo? Porque cada predicho, esperen, ventanas, acá, puntaje. Porque cada predicho es representativo del control. Entonces, si yo clasifico por predicho, tengo 3 predichos distintos, por eso tengo 3 menos 1, 2 grados de libertad. ¿Habría algún caso donde no coincidieran el resultado de clasificar por grupo o clasificar por predicho? ¿Qué tendría que haber pasado para que no sirviera clasificar por predicho? A ver. ¿No? Y dentro de un mismo grupo tengan el mismo predicho. Muy bien, ¿Candelaria? Sí. Si dos Sí, grupos tienen el mismo predicho, yo no voy a tener 3 menos 1 grados de libertad, porque si todos tienen, si 2 grupos tienen el mismo predicho, tendría menos predichos distintos. Y si todos estos hubieran sido iguales, tendría un solo grado de libertad, pues sería 2 menos 1, 1. Muy bien, perfecto. Por eso siempre uno clasifica por grupo, no me voy a meter a ver si algún predicho coincide con el otro. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes ven una salida de un análisis de varianza, pero acá dice variable residuo absoluto, eso es el test de Lebene. ¿Qué pasa si las varianzas no fueran homogéneas? Suele suceder que al aumentar la media aumenta la varianza o aumenta el desvío en forma proporcional. Entonces se pueden hacer transformaciones. Si al aumentar la media aumenta la desviación estándar en forma proporcional, o sea, que la varianza sea igual a una constante por la media, yo puedo transformar los datos mediante logaritmos, natural o decimal. Si al aumentar la media aumenta en forma proporcional la varianza, la transformación ideal es la de raíz cuadrada, porque suelen ser variables que vienen de recuentos de Poisson. Entonces es una transformación raíz cuadrada. Si al aumentar la media al cuadrado aumenta en forma proporcional la desviación estándar, se hace la recíproca o inversa. Eso en general es para tiempos de sobrevida. Si ustedes están haciendo una experiencia, por ejemplo, supónganse en ratones, ¿no? Y hacen una inyección de algo que les provoca una determinada lesión. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Inyectan y se analiza el tiempo en que el ratón tarda hasta registrar esa lesión. Pero a lo mejor hay animales que se tardan mucho en registrarla. Entonces, esa distribución de los tiempos va a ser una distribución con colas muy largas hacia la derecha. Van a tener a lo mejor varios que van reaccionando, pero después hay otros que son más remolones y algunos que tardan demasiado. Entonces son distribuciones con colas largas y asimetrías a la derecha. Bueno, eso se logra homogeneizar esas varianzas, esas colas, hacerlas más simétricas, haciendo una transformación recíproca, o sea, de la base de datos hacen 1 dividido i y listo. Y si la variable viene de recuento, de proporciones que vienen de recuentos, en general de variables binomiales, la transformación que se hace es el arcoseno. El arcoseno, ¿se acuerdan? Era la inversa del seno, ¿no? Es el ángulo que tiene este seno. Por eso esta ahí tiene que estar como proporción, porque el seno es un número entre 0 y 1. Bueno, sí. En realidad entre menos 1 y 1, ¿no? Pero no es mayor que 1, así que esto tiene que estar como proporción y no como porcentaje. Bueno, sigamos. Vamos a ver rápido un ejemplo donde las varianzas son heterogéneas. Es esta base de datos, la pueden copiar si quieren. Eran longitud del tallo de la j-ésima planta de una misma especie cultivada en la región I. Entonces tienen longitudes para distintas regiones. Hipótesis nula: todas las medias de las longitudes son iguales. Alternativa: no todas las medias son iguales. Miren el diagrama de densidad de puntos. Ven que tenemos algunos grupos donde los datos están más juntitos y otros grupos donde los datos están más dispersos. Miren las medidas de resumen. La variable es la longitud para todas las regiones. Están ordenadas, ¿no? Por eso tiene 1, 2... No, están ordenadas, sí, ordenadas en nombre.
1, 2, 3, 4 y 5. Pero no están ordenadas en orden de sus medias, ¿no? Pero miremos una cosa. Los que tienen medias menores, que son estos, tienen menores desvíos y menores varianzas. Al aumentar la media, va aumentando el desvío, va aumentando la varianza. Este 19, que es la que tiene mayor media, que es la acá en esta región, tiene mayor media y mayor varianza. Entonces, ¿qué se hace? Uno tendría que ver quién es proporcional a la media, si el desvío o la varianza. Evidentemente no van a ser homogéneas, porque fíjense, vamos, acá creo que está hecho el test de Hartley, el del F máximo, para hacerlo más rápido, que tiene hipótesis nula, que las 5 varianzas son iguales, alternativa que no todas estas varianzas son iguales. Miren el test de Hartley, cuando hago el cociente, hago 31 dividido 1, la más chica, 24,346. El valor crítico es 16,3. ¿Por qué? Tengo, es en la misma tabla del F máximo. En el numerador, 5 grados de libertad, porque son 5 varianzas a comparar. En el denominador, 5, ¿por qué? Porque todas las regiones tienen 6 observaciones. 6 menos 1, 5, son los grados de libertad de cada S cuadrado. Y 5% porque tabla tengo solo del 5 y del 1, 16,3. A ver, 5 y 5, vuelvo a la tabla esta. No, ¿dónde tengo la tabla? Esperen. Me fui demasiado atrás. Acá. 5 grados de libertad en el numerador y 5 en el denominador. Para 5%, ven, es este 16,3. ¿Está bien? Es re fácil buscar en esta tabla, obvio. Bueno, entonces, 24,3 es mayor que 16,3. Rechazo la hipótesis de que las varianzas sean homogéneas. No se cumple la suposición de homogeneidad de varianzas, porque el valor, el estadístico es mayor que el valor de tabla. Ah, bueno, acá me quedó el modelo, me quedó puesto más tarde. Este era el modelo. Miren los residuos estudiantizados. ¿Se acuerdan lo que dijimos hoy? En función del predicho. Acá son las regiones en función de sus medias crecientes. Miren cómo son. Para la que tiene menor media, los datos están más juntitos. Y los datos se van abriendo en su dispersión a medida que aumenta la media, a medida que aumenta su predicho. Estos gráficos tipo con forma de embudo, estos medio triangulares, indican que al aumentar la media está aumentando la varianza o el desvío. Este gráfico, que ahora después lo vamos a obtener, es bastante fácil, están representados los desvíos en función de las medias. Y miren cómo acá la escala se las prolongué hasta 0, 0, para que vean que si uno se imagina una recta que pase por estos puntos, es casi una recta perfecta que llega hasta el 0. Esto es que es directamente proporcional. O sea, la desviación estándar es una constante, que sería la pendiente de esta recta, multiplicada por la media. Es directamente proporcional a la media. Entonces, lo que hay que hacer cuando el desvío es proporcional a la media es tomar logaritmos. Entonces, miren, acá es el logaritmo de la longitud, en función de la región. ¿Ven ahora qué tan homogéneos son los valores de la longitud? Con esos datos transformados según test de Hartley, miren que ahora el estadístico de 2,0, ahora no es mayor que ese 16,3, entonces ahora las varianzas son homogéneas. Y miren cómo da el gráfico de residuos estudiantizados en función de predichos. Pasamos de esto a esto, que son bastante homogéneos. ¿Se entendió? Lo hago rápido, se los muestro cómo lo tienen que hacer. Esperen, me paso a esta base de datos. Hacen estadísticas, análisis de la varianza, longitud en función de la región. Salvan todo, residuos predichos estudiantizados absolutos. Bueno, da significativo, pero uno no se fija en eso, porque tenemos que ver que se cumplan los supuestos. Entonces, si yo hago el gráfico de diagrama de dispersión del residuo estudiantizado en función del predicho, me va a dar ese gráfico en forma de embudito. Entonces hago en el eje Y, 0, 2, menos 2, ¿no? Donde dice acá eje Y, pone líneas de corte, acá tenemos menos 2 y 2 desvíos estándar, y vemos que se abre bastante. Si quieren aumentarle el tamaño de los puntos, lo hacen desde acá. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para hacer ese grafiquito que les mostré que era desvíos en función de las medias? Vamos acá. Vamos a estadísticas.
Medidas de resumen, necesito calcular de la longitud en función de la región, tengo que calcular el n, la media, el desvío, y tengo que calcular la varianza para ver quién es proporcional. Entonces le doy aceptar, y me da esto. Es la tablita que vimos antes. Ahora, ¿cómo hago para que con estos resultados pueda hacer el gráfico? Desvío en función de media y varianza en función de media, a ver cómo aumentan. Bueno, miren, acá arriba tienen esta grilla. Si se paran ahí dice, generar tablas de datos a partir de las tablas en los resultados. Entonces hacen clic acá. ¿Y qué pasó? Todos esos resultados los llevó a una tabla. Ahora, con esta tabla sí puedo hacer el gráfico. Gráfico, diagrama de dispersión. ¿De quién? Desvío en función de la media. Y es ese grafiquito que les mostré en la diapositiva. Lo que tenían ahí, esto se corta tiene un origen de coordenadas, digamos, automático. Pero si se van acá al eje X, en el mínimo le ponen un 0, y en el eje Y le ponen un mínimo de un 0, este gráfico se prolonga, lo pueden visualmente prolongar al 0, 0, y ven que son bien proporcionales. ¿Qué pasaría si yo hubiera hecho el gráfico, diagrama de dispersión, en vez del desvío, con la varianza, en función de la media? ¿Ven los puntitos? Supónganse, ahora aumento, bueno, este está hasta menos 0,22, a ver qué pasa si lo pongo hasta 0, y al eje X, ¿qué pasa si lo pongo hasta 0? ¿Ven que ahora esto se aleja bastante de una recta? Es más bien casi un exponencial o un pedazo de parábola. Entonces, la proporcionalidad se da con el desvío, no con la varianza. Entonces, con ese cuadrito que les di, si el desvío aumenta linealmente, o más o menos linealmente con la media, la transformación que hay que hacer es el logaritmo. Entonces, en regiones, ¿cómo hacemos el logaritmo? Hacemos datos, transformar, longitud, no clasifico por nada porque voy a transformar todos, y acá tengo, por ejemplo, el logaritmo en base 10, a aceptar. Y acá tienen el logaritmo. Ahora habría que repetir todo con el logaritmo, que tienen los gráficos en la diapositiva. ¿Qué les iba a decir? Para tomar logaritmos siempre tienen que tener ojo. Miren que la variable no tenga ningún 0 ni ningún valor negativo, porque si no les va a quedar un lugar en blanco, no se los va a hacer, no les va a calcular y van a perder el dato. Entonces, si uno tuviera algún 0 o algún negativo, lo que tiene que hacer es el logaritmo de la variable más una constante que haga que no haya ningún 0 y ningún valor negativo en la base de datos. ¿Está bien? Bueno. Comparaciones múltiples. ¿Qué es comparaciones múltiples? Nosotros habíamos llegado a la conclusión, ¿se acuerdan? En la tabla del análisis de varianza, nos dio un p-valor de 0,0023. Esperen, vuelvo acá. Ventanas, resultados. Vuelvo a la tabla del análisis de la varianza. Puntaje en función de grupo. Teníamos un p-valor de 0,0023. O sea, con un p menor que un 10 milésimo, perdón, que un centésimo, rechazamos la hipótesis de que todas las medias son iguales. Entonces, ya sabemos con una probabilidad muy chica de equivocarnos de que no todas las medias son iguales. No, los tres grupos no tienen puntajes iguales. Entonces ahora nosotros queremos ver cuáles son los grupos que difieren. Pero de nuevo, no puedo hacer un test de student por cada par de medias que voy a comparar. Entonces, se recurre a estos test de comparaciones múltiples, o test a posteriori de haber rechazado el análisis de la varianza, se efectúan con un nivel de significación global alfa, que asegura esa forma de controlar el error, que aunque ustedes rechazaran todos los pares de comparaciones que van a hacer, no se van a superar ese error en la decisión. Se controlan según distintos métodos, o sea, se controla ese error de tipo 1. Nosotros ahora en este problema nos interesaba, nuestro grupo era el de queja, que queríamos ver si difería de los controles, si difería de los deterioros, a ver dónde estaba ubicado en función de los otros dos grupos. A ver
que si esos pacientes quejan no tenían ningún problema porque eran parecidos a los controles, o si tenían mucho problema porque eran parecidos en su puntaje a los que se sabía que tenían deterioro cognitivo. Entonces, ¿cómo vamos a plantear las hipótesis de a pares? Ya habíamos visto que teníamos mu1 igual a mu2 contra distinto, mu1 igual a mu3 contra distinto, mu2 igual a mu3 contra distinto. Con 3 grupos tenemos que escribir 3 hipótesis. Con 4 grupos, ¿cuántas hipótesis vamos a escribir? ¿Se acuerdan? 4 por 3, 12, dividido 2, 6. Con 5 grupos, 5 por 4, 20, dividido 2, 10. No vamos a escribir tantas hipótesis. Entonces uno las escribe globalmente de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? La hipótesis nula, cuando voy a comparar el grupo I con el grupo I', la hipótesis nula, cuando voy a comparar el grupo I con el grupo I', se escribe como mu sub I igual a mu sub I', y la alternativa mu sub I distinto de mu sub I'. I' quiere decir que estoy comparando medias de 2 grupos distintos. ¿Está bien? Con eso englobo todas las demás. Acá tiene la fórmula que la cantidad de medias de a pares que voy a poder armar, que la llamo M, va a ser I por I menos 1 sobre 2. Bueno, para poner a prueba las hipótesis, se calculan los estadísticos de prueba y se los confronta a un valor de tabla adecuado. Partimos del estadístico de prueba. Después hay algunas simplificaciones y de cálculos que se pueden hacer, pero partamos siempre del estadístico de prueba. Y vamos a ver formas de controlar ese error de tipo 1. La más fácil de todas es la que hace el método de Bonferroni. ¿Qué hace Bonferroni? Bonferroni dice, si yo quiero un nivel de significación global alfa que sirva para todas las m comparaciones que voy a hacer, ese alfa lo divido entre las m comparaciones que hago, lo reparto entre las m comparaciones, y me va a quedar un alfa dividido m para cada comparación. Entonces lo que hace es, corrige ese valor de alfa, alfa asterisco, como alfa dividido m, y cada comparación la compara según ese alfa sobre m. Vamos a plantear el estadístico de prueba. El estadístico de prueba van a ver que es el mismo en todas. Por supuesto que como la hipótesis nula era mu sub I menos mu sub I' igual a 0 distinto de 0, necesito, como siempre, un estimador de esto. ¿Quién es el estimador de mu sub I menos mu sub I'? I sub I punto barra menos I sub I punto barra. O sea, los estimadores de cada media poblacional son las correspondientes medias muestrales. ¿Está? Y ustedes se acuerdan que cuando hicimos el modelo de la ANOVA, el estimador de la varianza era el cuadrado medio dentro. Entonces, cuando yo vea sigma cuadrado, voy a tener que poner su estimador. En el test de Student para una muestra, el estimador era el S cuadrado. En el test de Student para 2 muestras, el estimador era el SP cuadrado. En el ANOVA, es el SP cuadrado generalizado, es el cuadrado medio dentro. Entonces, donde yo vea sigma cuadrado donde vea sigma cuadrado, voy a estimarlo con el cuadrado medio dentro, que tiene n menos i grados de libertad. Entonces, ¿ustedes se acuerdan cuando hicimos la deducción de la diferencia de medias? ¿Qué hicimos? La esperanza de x barra 1 menos x barra 2 era mu1 menos mu2. La varianza de x barra 1 menos x barra 2, ¿se acuerdan cómo era? Sigma 1 cuadrado sobre n1 más sigma 2 cuadrado sobre n2. Y el error estándar era la raíz cuadrada de todo eso. Bueno, esto es lo que tenemos acá. Solo que ahora las variables, en vez de llamarse x, se llaman y entonces vamos a tener el estimador de mu sub i menos mu sub i' es i sub i punto barra menos i sub i' punto barra. Y el error estándar, que era la raíz cuadrada de sigma cuadrado, que la podíamos sacar factor común si tenían la misma varianza, sigma cuadrado por 1 sobre n1 más 1 sobre n2, acá es el estimador de sigma cuadrado, el cuadrado medio dentro, por 1 sobre ni, el tamaño de muestra del grupo que dio esta media, más 1 sobre ni', el tamaño de muestra que me dio esta media. Ven que la forma es la misma que la del test de Student, cuando dedujimos el estadístico T. Bueno, es un estadístico T también. Y tiene distribución T, pero fíjense que tiene n menos i grados de libertad, porque se acuerdan que a la T, ¿quién le daba los grados de libertad? El estimador de la varianza. Entonces, los grados de libertad de esta T son n menos i. Si por casualidad
nosotros, bueno, no vamos a hacer un método Bonferroni para dos grupos nada más, ¿no? Pero cuando tenemos dos grupos, n-i es n1 más n2 menos 2. Bien, entonces, este estadístico tiene distribución T con n-i grados de libertad bajo H0. ¿Por qué bajo H0? Porque bajo la hipótesis nula a esto se le restaba un 0. Porque queríamos comparar, planteamos que las medias eran iguales, o sea que su diferencia era 0 bajo la hipótesis nula. Por eso acá no le restamos nada y la distribución es bajo H0. Entonces, ¿cómo se rechaza con Bonferroni? Rechazaremos la hipótesis nula correspondiente a H0 y' sí que, si el valor absoluto de este estadístico T es mayor o igual que el valor crítico T alfa sobre 2m n-i. ¿Por qué alfa sobre 2m? Si fuera un test de estudio en cualquiera sería alfa sobre 2, n1 más n2 menos 2. Pero este alfa está corregido. Nuestro alfa corregido es alfa sobre m. Por eso tenemos un alfa sobre m repartido entre dos colas y los grados de libertad son los del cuadrado medio dentro. ¿Está bien? Nosotros teníamos el ejemplo de los tres grupos, ¿no? Los puntajes en los tres grupos. Habíamos rechazado esta hipótesis con un p-valor menor que 0,01 y ahora vamos a ver cuáles son los puntajes que difieren significativamente. Acá están explicitadas las tres hipótesis de apares que vamos a comparar. Mu1 menos mu2, mu1 menos mu3, mu2 menos mu3 igual a 0 con sus distintos. ¿Está bien? Entonces, vamos a lo primero a mano. O sea, vamos a calcular los estadísticos a mano. Para eso necesitamos las medias de los tres grupos, que ya son las mismas que vimos desde el principio, 28, 14 y 20, y vamos a armar el primer estadístico, cuando comparo mu1 versus mu2. Mu1 era control, 2 era queja y 3 era deterioro, acuérdense. Acá están puestos en distinto, pues están puestos en orden alfabético, C, M, Q. Pero este era el grupo 1, queja era el grupo 2 y MCI era el grupo 3. Entonces, cuando voy a comparar mu1 menos mu2 igual a 0, voy a estar comparando las medias de control y queja. Entonces hago valor absoluto de la media del grupo control 28 menos la media del grupo queja 20 sobre la raíz cuadrada de 38,8759, que era el cuadrado medio dentro, que lo saco de la tabla de la ANOVA, por 1 sobre 7, que es el tamaño de muestra de los controles, más 1 sobre 8, que es el tamaño de muestra de queja. ¿Se acuerdan de ese 38, no? Se los voy a mostrar. Más que en la diapositiva, se los voy a mostrar acá. Acá. Le aumento los decimales, 38,8759. Es el cuadrado medio del error cuando hice la ANOVA del puntaje clasificado por grupo. ¿Está bien? 38,8759 y 19 grados de libertad. Entonces, 38,8759. Ahora vamos a los tres y después vemos dónde se saca el valor de tabla. Para el segundo grupo, para la segunda comparación, mu1 contra mu3, control versus deterioro. La media de control menos la media de deterioro. El cuadrado medio entre siempre el mismo, pero ahora control y deterioro tienen el mismo n, un séptimo más un séptimo, da 4, y esto. Ahora voy a comparar queja con deterioro. Media de queja menos media de deterioro, 20 menos 14. Y los tamaños de muestra son 1 sobre 8 para queja, 1 sobre 7 para deterioro. Bueno, cuadrado medio dentro siempre es el mismo y me da esto. Vamos a calcular ahora los valores de tabla, a ver de dónde salen. Ustedes no lo van a poder calcular en la tabla impresa. Por eso cuando tengan que hacer un Bonferroni, tendremos que hacer algo, darles el valor de tabla o bueno, o veremos. ¿Cómo se calcula acá? Miren. El nivel de significación alfa se corregía. Se hacía alfa dividido la cantidad de comparaciones. 3 comparaciones. Esperen que les voy a mostrar. Vamos a hacer en Excel la cuenta. Voy a hacer igual. El nivel de significación alfa es 0,05. Lo vamos a dividir entre 3 comparaciones posibles. 1 con 2, 1 con 3 y 2 con 3. Es 0,016667. ¿Está bien? Este es el alfa que va a ir a 2 colas. Pero cuando yo vaya a buscar el valor de tabla,
cuando me meto en probabilidades y cuantiles, lo que me pide acá es el área de la cola derecha. Entonces, este valor tengo que dividirlo, tengo que dividirlo por 2. Por eso en cada cola tengo 0,008333, etc. Que ahora lo vamos a ver más grande, es el que está acá. Y después, si lo busco para el 1%, acá voy a hacer igual 0,01 dividido las 3 comparaciones, dividido el M. Y acá, como si lo voy a buscar en el Infostat, voy a hacer este alfa de las 2 colas dividido 2 porque quiero ver en cada cola. 0,001667, que es el valor que está acá. ¿Se llega a ver? Ahora lo vamos a ver más grande. Entonces, este era entonces el alfa 005 dividido 6. Dividido 3 por las 3 comparaciones y dividido 2 para que me dé la cola derecha. Cuando le pongo los 19 grados de libertad, que eran el DEN, los grados de libertad del dentro, y le pongo calcular por acá abajo, me va a dar el 2,625. Cuando sea el 1%, de nuevo, 0,01 dividido 3 por las 3 comparaciones y dividido 2 por las 2 colas para ver cuánto hay en la cola derecha, era este 0,001, etc. Cuando le doy calcular, me da este 3,354. ¿Está bien? Ustedes no lo pueden buscar en la tabla impresa porque no tienen este 0,00, tienen números periódicos, no tienen tabla. ¿Cuál es el único valor de tabla que podrían buscar de Bonferroni si tuvieran que buscar en la tabla impresa? Les muestro, por si les llega a tocar. Esperen. Todo depende de cuántos valores de alfa tenemos en la tabla de test de student de 2 colas, ¿no? Esperen que llegue a la tabla de student de 2 colas. Acá. No, ya digo, esperen. Ah, empieza la de una cola. La de 2 colas es la que sigue. Acá. Bueno, miren los valores de alfa que tienen. Tienen 5%, bueno. ¿Cuál es el próximo que podrían corregir? Si tuvieran 10 comparaciones posibles, si ustedes tienen, ¿no? 0,05 dividido 10 es 0,005. Entonces, si ustedes tuvieran 5 grupos, ¿cuántas comparaciones tienen? 5 por 4, 20, dividido 2, 10. Si tuvieran un I de 5, el valor de Bonferroni lo pueden calcular acá, en el 0,005. ¿Se entendió eso? Y acá sí pueden usar la tabla de 2 colas, porque depende, bueno, de cuánto tenga. Supónganse, bueno, no voy a suponer ningún grado de libertad, buscan los grados de libertad del cuadrado medio dentro y listo. Pero se entiende que con 5 grupos sí pueden hacer un Bonferroni, porque el 5% lo va a tener dividido entre las 10 comparaciones posibles, y este sí lo tienen en la tabla. Con 6 ya no, porque 6 por 4, 24, dividido 2, 12. 0,05 entre 12 no da un número entero. O sea, solo solo con 5 grupos, para tener un 5 milésimos de alfa corregido. Espero que alguno me haya entendido. Bueno, los valores críticos, entonces, para el 5% es para el 1% es Entonces voy a cada uno. 2,324 no es mayor que bueno, por supuesto menos que ¿no? Entonces, no es mayor, es no significativo, porque no supera el valor crítico para el 5%. Cuando comparo control contra deterioro, tengo un estadístico grande de 4,11. ¿Es mayor que sí? Le pongo un asterisco. ¿Es mayor que sí? 2 asteriscos. Cuando ustedes vean 2 asteriscos, quiere decir que es muy significativo, que se rechazó al 5 y se rechazó al 1. Y después, cuando comparan queja con deterioro, 2,3, 1,921 no es más grande que no es más grande que no significativo. Entonces, ¿cuál fue la única diferencia que detectamos? Control contra deterioro cognitivo. Eso se puede escribir así. Vamos a ver que el Infostat lo da así. Da el grupo, acá están ordenadas las medidas en orden decreciente, control, queja, deterioro, y se da con un código de letras, que se ve así rápido y se puede decidir rápido. ¿Cuál es el código de letras? Los grupos que comparten una misma letra no difieren significativamente. Entonces, ¿quiénes comparten letra? Queja comparte con control la letra A, no difiere de control de queja.
Queja comparte con deterioro, perdón, dije deterioro, no. Queja comparte con control la letra A, no difieren. Queja comparte con deterioro la letra B, no difieren. ¿Dónde está la única diferencia? Entre control y deterioro, porque no tienen la misma letra, que era esta única diferencia. Acá no esperen propiedad distributiva. Control, queja no difiere de control, tampoco deterioro, pero queja y deterioro sí difieren, porque esto es tiene un error de decisión también, ¿no? No es a todo o nada, digamos. Entonces, ¿qué es lo importante acá? ¿Qué pasa con los pacientes? Volvamos al problema que nos ocupa. Venía un paciente, decía que se olvidaba las cosas, no encontraba la llave, etc. Estaba desesperado porque todo se olvidaba y viene a hacerse la prueba. Ustedes le hacen la prueba. Y ya saben que los resultados son estos. Entonces viene un paciente y dice que tiene todas las características de este grupo de pacientes. Le dicen, no pasa nada, volvete a tu casa porque tenés un puntaje parecido a los controles. ¿O qué le dicen? Le dicen, ojo, no difiere significativamente el grupo queja de los controles, pero tampoco difiere de deterioro cognitivo. Entonces, es un paciente que con el tiempo puede estar desarrollando un deterioro cognitivo y puede pasarse a este grupo. Entonces, ese paciente hay que atenderlo, hay que darle un programa de ejercitación de memoria, de acordarse de las cosas, recomendarle que anote cada cosa que hace o decirlo en voz alta para no olvidarlo, dónde puse las llaves, todo eso. ¿Está bien? Un programa de ejercitación de la memoria de trabajo, de la memoria inmediata. Bueno, entonces, las conclusiones acá son las mismas tanto con el 5 como con el 10%, porque se tomaron las mismas decisiones, vimos que no difiere, pero como todo en la vida siempre hay algún problema. Bueno, hay científicos que critican el método Bonferroni. ¿Por qué? Fíjense, si yo no hubiera hecho corrección, el T0,05, esperen, vamos de nuevo, si yo vamos a calcular el valor de tabla, estadísticas, probabilidades y cuantiles, si yo no hubiera hecho corrección de Bonferroni, con una T con 19 grados de libertad, 5% entre dos colas, en la cola derecha y 0,025. ¿Cuál es el valor de tabla? 2,093. 2,093. Con la corrección de Bonferroni, ese valor de tabla, que era 2,093, pasa a 2,625. ¿Está bien? O sea que es más fácil rechazar con un valor crítico de 2,093 que con un valor de 2,625, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si yo en vez de tener, se entiende, ¿no? Acá yo al aplicar Bonferroni perdí un poco de potencia. Pensemos la misma situación, pero con, supongamos, 19 de la libertad, pero yo tuviera 5 grupos. Con lo cual, con Bonferroni, esperen, voy a achicar un poco a ver si lo puedo ver todo junto. Con Bonferroni, yo cómo habría corregido estadísticas, probabilidades y cuantiles. Si tuviera una T, vamos a ver los mismos grados de libertad para comparar, 19 grados de libertad. Pero yo tuviera 5 grupos. ¿Cuántas comparaciones dijimos que eran? 5 por 4, 20, dividido 2, 10. 10 comparaciones. El 0,05 lo divido entre 10. ¿Me siguen? Esperen. Déjenme agarrar el Excel. Bueno. El 0,05 lo divido entre 10. 0,05 dividido 10. Pero además, lo tengo que dividir entre 2 porque tengo la mitad en cada cola. O sea, tengo que hacer este 5%, que es el alfa corregido, lo tengo que dividir con 2 para ponerle el área de la cola. Entonces a este infostada en la derecha le voy a poner 0,0025. 0,0025. Porque es el 5% dividido las 10 comparaciones posibles, dividido 2 porque cada cola. Miren el valor crítico. 3,173. Ya con 3 grupos yo tenía que superar con mi estadístico el 2,625. Con 5 grupos, cada estadístico tiene que superar al 3,173. Entonces, a medida que yo tengo más grupos, se va haciendo muy difícil detectar una diferencia significativa, porque va aumentando mucho el valor crítico. Esperen que achico esto. Va a ser mucho más difícil poder superar el valor crítico. Acá.
¿Está bien? Entonces se pierde potencia. Entonces muchos dicen, Bonferroni, cuando uno tiene muchos grupos, pierde potencia. Y puede ser que, perder potencia, ¿qué es? Pierdo capacidad de detectar diferencias verdaderas. Entonces pierdo la posibilidad de rechazar alguna hipótesis nula, detectar diferencia entre grupos. Se dice que funciona muy bien cuando la cantidad de comparaciones es aproximadamente I, que es justo el caso de 3 grupos. Y son 3 grupos, tengo 3 comparaciones de a pares a posteriori. Entonces, acá con 3 grupos, Bonferroni anda muy bien. Si tengo más grupos, ya Bonferroni se hace medio poco potente. Entonces vamos a pensar otro... esperen, antes vamos a pensar en otro grupo. Esperen, no. Vamos a hacer una cosa. Esto es Bonferroni en Infostat. Vuelvo después con el Bonferroni en Infostat porque vamos a hacer algunas consideraciones. ¿Me siguen? Paso al próximo grupo. Entonces, como Bonferroni puede perder potencia, vamos a ver otro grupo, que también funciona bien con más grupos. No pierde tanta potencia como Bonferroni. Este método se llama método de Tukey o de la mínima diferencia significativa. Piensen que Tukey desarrolló este método cuando no existía no existía computadora ni nada, y no sé si tenía hasta calculadora, hace muchos años. Entonces, él lo pensó para reducir cálculos cuando todos los tamaños de muestra eran iguales. ¿Sí? Van a ver cómo se reduce el cálculo cuando todos los tamaños de muestra son iguales en todos los grupos. ¿Se acuerdan el estadístico de prueba? Rechazábamos si este estadístico daba mayor que un valor de tabla. Bonferroni dividía el alfa, pero Tukey lo que hace es propuso una distribución nueva, que se llama rango estudiantizado. Por eso lo único que nos va a hacer Bonferroni es cambiar de tabla. Vamos a cambiar de tabla a esta. Definió esta distribución. Estas X que están ahí, X1, X2, son variables aleatorias normales 0,1 independientes. La G cuadrada del denominador es independiente de todas estas XY. Entonces diseñó esta variable aleatoria que se llama distribución del rango estudiantizado. Fíjense que el nombre es bastante lógico. En el numerador tenemos un rango entre normales. ¿Qué tenía la T? Tenía una Z en el numerador. Acá en vez de tener una Z tenemos un rango de zetas, ¿no? de distancia entre normal 0,1. Y en el denominador tenemos lo mismo que tenía la T de student, la raíz cuadrada de una G cuadrado n dividido sus grados de libertad. Bueno, por eso se llama del rango estudiantizado, porque tiene, de cada cosa toma algo, el rango en el numerador y el denominador de la T de student. Esto es la distribución del rango estudiantizado y tiene 2 grados de libertad. Los del numerador son I. I son la cantidad de medias que vamos a comparar. I, nuestro I de la ANOVA, la cantidad de medias. Y en el denominador son los de la G cuadrado del denominador. ¿Cuál es nuestra G cuadrado del denominador? La que se arma con el cuadrado medio dentro. O sea, ¿cuántos vamos a usar nosotros de grado de libertad del denominador? Los del dentro, n-i. Entonces, vamos a ver cómo es el procedimiento. La tabla que tenemos da el área a la derecha de esta distribución del rango estudiantizado. Dan valores críticos, Q, rango estudiantizado, alfa con la derecha, y grados de libertad del numerador, n-i en el denominador. Yo acá les copié un pedacito de tabla para que lo vean. Entonces, I va a ser la cantidad de grupos o tratamientos, y n-i los grados de libertad del cuadrado medio dentro, el que usamos como estimador de la varianza. Este es el estadístico de prueba, el que escribimos antes. Entonces, vamos a rechazar H0 I' si este estadístico da mayor o igual que el valor de tabla del rango estudiantizado, el que ya dijimos, sobre raíz de 2. Esta raíz de 2 es una razón teórica que no nos importa, pero que nos va a simplificar algún cálculo. Valor de tabla del rango estudiantizado sobre raíz de 2. Entonces, fíjense una cosa. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa después? Lo que hace acá es pasar este denominador al numerador del otro miembro. O sea, multiplicar ambos miembros por este denominador, acá se simplifica y acá queda multiplicando. Entonces, ¿qué nos queda? Voy a rechazar si la diferencia de medias es mayor o igual que todo esto. Ahora vienen las simplificaciones que hizo Tukey. Dijo, ¿qué pasa si los NI son iguales? Si los NI son iguales, NI y NI' van a ser lo mismo, si todos los grupos tienen el mismo tamaño. Iguales a J.
Entonces, si NI es igual a Ni' igual a J, yo acá adentro, si tengo el mismo denominador, va a ser 1 sobre J más 1 sobre J, 2 sobre J. ¿Está bien? La única simplificación de acá a acá es poner 1 sobre J más 1 sobre J, 2 sobre J. Y ahora la raíz es distributiva respecto del producto y respecto del cociente. Entonces, a cuadrado medio, a J lo pongo en el denominador de cuadrado medio dentro y hago distributiva, con lo cual me queda adentro de la raíz cuadrado medio dentro sobre J, y raíz de 2 lo distribuí, queda afuera, queda multiplicando a la raíz de esto, ¿verdad? Reordené y separé raíz de 2 afuera. Y ahora, convenientemente, esta raíz de 2 se simplifica con esta raíz de 2. ¿Y qué es lo interesante? Que este segundo miembro no depende del par de grupos que comparemos, porque todos los grupos tienen el mismo tamaño, entonces este cuadrado medio dentro sobre J es el mismo para todos los pares de comparaciones. ¿Qué es lo único que voy a cambiar? Las medias que esté comparando según el par de grupos que me toca comparar. Entonces, yo venía que iba a rechazar, si esto era mayor que, me quedé con esto. Si la diferencia en valor absoluto de las medias es mayor que esto, entonces ese segundo miembro es lo que se llama la mínima diferencia significativa. ¿Por qué? Porque es la mínima diferencia que tiene que haber entre esta par de medias en valor absoluto para que yo rechace la hipótesis mu sub i igual a mu sub i'. Es la mínima diferencia significativa. Las medias de dos tratamientos diferirán significativamente si la correspondiente diferencia de medias muestrales supera en valor absoluto a la mínima diferencia significativa. Entonces, ¿qué hace el método de Tukey? Calcular la mínima diferencia significativa y después calcular solamente las diferencias de medias y comparar contra la mínima diferencia significativa. Es lo que vamos a hacer acá. Entonces, de nuevo, el mismo criterio, la probabilidad de error se asegura que es menor o igual que alfa con esa nueva distribución. Fue diseñado para tamaños de muestra iguales, pero, como en los software, todo se puede arreglar. Si los tamaños de muestra no son iguales, se los promedia. Se los promedia. Ahora vamos a ver cómo. Si no son iguales, con ese promedio el test es un poquito conservador. En vez de las medias aritméticas usa lo que se llama las media armónicas, y puede ser que rechace un poquito menos, puede ser que detecte menos diferencia. El nivel de significación puede ser un poco menor que alfa. Fíjense una cosa, si los NI no son iguales, entonces calcularemos la media armónica. ¿Cómo se calcula la media armónica? Así, no se asusten de la fórmula. Si yo hago 1 sobre N1 más 1 sobre N2 más etcétera, más 1 sobre Ni, y divido por I, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un promedio de los inversos de los tamaños de muestra. Un promedio de los inversos de tamaño de muestra me va a quedar un inverso de tamaño de muestra. No me sirve el inverso. Entonces, ¿qué hago? Lo elevo a la menos 1. Si yo lo elevo a la menos 1, esto me queda en el denominador y el I me quedó en el numerador. Entonces, si yo hago esta cuenta, esto me va a dar un promedio ahora sí de los n, no de los inversos de los n. Miren el cálculo acá. Nosotros teníamos 7, 8 y 7 los tamaños de muestra. ¿Qué hicimos? Si yo hago un séptimo más un octavo más un séptimo dividido 3, es un promedio de los inversos de los n. Pero si lo elevo a la menos 1, me queda el 3 en el numerador y esto en el denominador. ¿Y qué me dio la media armónica? 7,3, que es una media de los tamaños de muestra. ¿Por qué? Es más grande que el 7 y más chico que el 8. Está entre el 7 y el 8. Es un promedio. Pero no un promedio aritmético, sino es un promedio armónico. Una media armónica. Entonces, cuando yo tenga que usar ese J, en vez de usar 8 o 7, usaré el 7,3, que es la media armónica. Entonces, fíjense. Acá están calculadas las dos mínimas diferencias significativas, con el 5 y con el 1%. Este pedacito de la tabla de rango estudiantizado, van a ver que acá arriba dice K. El K para ustedes es la cantidad de medias que van a comparar. Es los grados de libertad del numerador. Vamos a comparar 3 medias, control, deterioro y queja. 3. Los grados de libertad del denominador son los del cuadrado medio dentro, son los que ponemos en el lugar de la varianza, al estimar la varianza. Entonces tenemos 13 en el numerador, 19 en el denominador, los del dentro. Tenemos dos valores críticos, 1 y 5%. Bueno, para el 1 por el 5% usamos el 3,59,
para el 1% el 4,67. Y estas son las mínimas diferencias significativas. ¿Qué quedó adentro de la raíz? Acuérdense que el 2 se había simplificado, entonces en vez del 2 sobre j más 2 sobre j, como se fue, nos quedó un solo j en el denominador, que es la media armónica, y acá en el numerador nos quedó el cuadrado medio dentro. ¿Está bien? Entonces tenemos, la mínima diferencia significativa era el valor de tabla, por la raíz cuadrada del cuadrado medio dentro sobre j, o en este caso la media armónica. Y entonces tenemos esas dos diferencias mínimas significativas para el 5 y para el 10%. ¿Qué está hecho acá? Medio a mano, medio con el Infostat. Están hechas las diferencias. Las I sub I punto barra menos las I sub I prima punto barra, estas. Entonces acá tenemos las medias ordenadas en orden decreciente, control, queja, deterioro. Acá en esta intersección, en esta celda, es la diferencia entre queja 20,8 menos control 28,3 en valor absoluto. El 13,7 es la diferencia entre el 14,6 y el 28,3 en valor absoluto. Y en esta celda tengo la diferencia entre 14,6 y la media de queja 20,8 en valor absoluto. ¿Está bien? Está hecho en una grilla de doble entrada. Acá, por supuesto, esto sería un 0 porque es control versus control, esto sería un 0 porque es queja versus queja, y acá abajo habría otro 0 que es deterioro contra deterioro, ¿no? Simplemente las diferencias. ¿Contra quién las comparamos? Contra estos valores críticos. Vamos acá. 7,5 es la diferencia entre queja y control. No es mayor que 8,2, no es mayor que este, no significativo. 13,7 es la media entre deterioro y control. Mayor que este, 2 asteriscos, muy significativo. ¿Qué es 6,2? Media de deterioro 14, menos media de queja 20,8. 6,2 no es mayor que este, no es mayor que este, no significativo. ¿Cómo es el criterio de letras? Queja y control no difieren. Control y queja tienen una A. Control y deterioro difieren. Control tiene una A, deterioro tiene una B. Queja y deterioro no difieren. Deterioro tenía una B, a queja le pongo otra B para que no difiera tampoco de deterioro cognitivo. Se obtiene el mismo resultado que con Monferroni. Distintos métodos a posteriori pueden tener distintas conclusiones, pero cuando las diferencias son muy diferentes y las no diferencias son muy no diferentes, con distintos métodos puede ser que tengamos resultados coincidentes. Bueno, acá dio lo mismo con los dos. Método de Tukey en Infostat. Entonces, después volvemos al de Monferroni. ¿Cómo se hace Tukey en Infostat? Después que cuando pasamos las variables y salvamos los residuos y todo, esa era la solapa que se llamaba modelo. Hay una segunda solapa que se llama comparaciones. Entonces, ¿qué aparece en comparaciones? La variable de clasificación, que era el grupo. Entonces acá tildamos, ven que dice seleccionar método de comparación, tildamos Tukey y se nos tilda grupo. O tildamos grupo y después tildamos Tukey. Porque si no tildamos ningún método acá, no va a hacer las comparaciones, nos va a mostrar las medias nada más. O sea, tildan un método, se tilda grupo. Acá aparece, por defecto, creo que aparecía ascendente, sí, quedó ascendente, y nivel de significación lo dejan 5, si quieren 1%, si quieren 10, por defecto siempre es el 5. Aceptar. Cuando le dan a aceptar nos da esto. La tabla de la ANOVA que ya vimos antes, y acá dice, ¿qué test a posteriori se hizo? Tukey. ¿Cuál fue el alfa elegido? 5%. ¿Cuál fue la mínima diferencia significativa? Copié de la diapositiva anterior la diferencia significativa que calculamos al 5%. Nos había dado 8,285, 8,288, bueno, hay diferencias decimales, ¿no? Nosotros usamos pocos decimales. Bueno, acá siempre les va a decir cuál es el término de error que se usó, que es este. Si le piden más decimales va a coincidir, acá les di 8,8759, aproximado al segundo decimales 38,88. Los grados de libertad 19 son estos, y acá les da los códigos de letras. Y acá abajo les dice, por si se olvidan, medias con una letra común no son significativamente diferentes. Quiere decir que tuvo un P mayor que 0,05. ¿Está bien? Entonces les dice cuáles son los grupos que difieren. Ahora sí vamos a volver a la salida de Monferroni. En realidad tendría que haberlo dado después, pero bueno, siempre se da antes. Ahora sí vamos a ver la salida.
¿Por qué? Porque cuando vimos recién Bonferroni no habíamos visto todavía la media armónica. Entonces, en Bonferroni nosotros calculamos los 3 estadísticos. Pero cuando lo hacen con el programa no les da los estadísticos. Les da la diferencia mínima significativa que calculó promediando los n mediante la media armónica. El 7, 8 y 7, la media armónica que calculamos era 7,3. Entonces acá lo hice para que vean que el cálculo era así. Bonferroni da el alfa 5%, ven acá está tildado Bonferroni en vez de Tukey, acá quedó tildado el lista ascendente y el 5%. Otro, porque se puede usar otro nivel de significación, nosotros vamos a dejarle el 5. Diferencia mínima significativa. ¿Cuál usó para comparar las diferencias entre las medias? Esta. ¿Cómo se calculó? El valor de tabla que ya habíamos calculado, el 2,625, por la raíz del cuadrado medio dentro sobre la media armónica. Y fíjense una cosa interesante, para que reparen en ello. Cuando ustedes calculan la mínima diferencia significativa de Tukey, no estaba este 2 acá adentro, porque se había simplificado con esa raíz de 2 del denominador de la tabla rango estudiantizado. Bueno, acá sí está este 2, porque esta tabla de T, corregida con el nivel de significación, no hay ninguna raíz de 2 que divida esta. Entonces acá adentro queda 2 sobre J más 2 sobre J. O sea, 2 sobre la media armónica, perdón, no. 1 sobre la media armónica más 1 sobre la media armónica queda 2 sobre la media armónica. Por eso acá un 2 adentro. Si hacemos esta cuenta, esto da 8,567, que sería este 8,560 y pico de la diferencia mínima significativa de Bonferroni. ¿De acuerdo? Por eso lo dejé para ahora, cuando ya hubiéramos visto la media armónica. Y el último que nos queda, llegamos bien con el tiempo, este ya lo vimos, esto lo vimos, esto lo vimos, y esto. Método de Dunet. Método de Dunet. Infostat no lo hace, por eso una carita llorosa, porque no lo podemos en Infostat, hay que hacerlo a mano. ¿Qué es el test de Dunet? Vieron que nosotros dijimos cuando se rechazaba la hipótesis nula de las desvarianzas, se hacían test a posteriori para comparar las medias todas con todas. Bueno, este test de Dunet, por eso les puse en negrita, es un test a priori. No es un test a posteriori. ¿Qué quiere decir? Dunet se puede hacer igual, aunque yo no haya rechazado la igualdad de medias con el análisis de la varianza. ¿Por qué? Porque fíjense, el objetivo es comparar los I-1 tratamientos versus el control. Yo tengo I grupos. En nuestro caso tenía 3 grupos: control, queja, deterioro. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero comparar los grupos contra el control? Comparo los I-1 grupos, que en este caso serían 2, contra el control. Siempre son I-1 versus el control. ¿Qué otra particularidad tiene? Es el único test de comparaciones múltiples, no lo llamo a posteriori, lo llamo test de comparaciones múltiples. Ay, me falta una A, la primera vez que lo veo, comparaciones múltiples, que puede plantear una hipótesis alternativa unilateral, o sea, se puede hacer de una cola. Entonces, ustedes tienen 2 tablas de Dunet, tienen una tabla de Dunet de 2 colas y tienen una tabla de Dunet de una cola. Entonces vamos a ver las posibilidades. Dunet bilateral, 2 colas. Cambia un poquitito la forma de escribir las hipótesis, porque ahora no tengo mu sub i igual a mu sub i prima. Tengo mu sub i igual a mu control, porque acá siempre voy a comparar contra el control o estándar. El control puede ser una dieta estándar ya conocida, puede ser un test, un método de análisis que sea un gold standard, donde ya se sabe que yo quiero comparar todos contra ese de referencia. Siempre va a haber algo que sea una referencia, y todos van a compararse contra esa referencia, ese método de referencia o ese control. Entonces este va a quedar siempre fijo. Mu sub i igual a mu control, mu sub i distinto de mu control. Y rechazaremos esta hipótesis, vieron que la llamamos i control en vez de i prima. Rechazaremos la hipótesis correspondiente, de nuevo, si el valor absoluto de la diferencia de medias muestrales, ahora una de ellas la llamo control, sobre el error estándar, cuadrado medio dentro por 1 sobre i más 1 sobre n del control, siempre el control está en todo, sea mayor o igual que valor de tabla de la T de Dunet, no es la T de Student, se llama T de Dunet, alfa sobre 2. Alfa sobre 2, ¿qué quiere decir? Que voy a ir a la tabla de 2 colas porque acá quiero ver simplemente si difiere.
alfa sobre 2. I menos 1, porque son los I menos 1 grupos respecto del control, y N menos I porque son los grados de libertad del cuadrado medio dentro, que es el que se usa como estimador de la varianza en el modelo de la ANOVA. Esto en cuanto a bilateral. Si yo quiero hacer unilateral, porque yo ya sé, no sé, que las dietas quiero ver si dan una disminución de peso mayor que con la dieta control, por ejemplo, o yo ya sé en qué sentido van a ir, lo puedo hacer de una cola. Entonces, la hipótesis nula será mu sub i igual a mu del control, y las alternativas pueden ser mu sub i mayor que la mu del control o mu sub i menor que la mu del control. ¿Cómo me entero si es mayor o si es menor? Porque acá uso el valor absoluto. Bueno, nada, porque yo ya sé en qué sentido voy a hacer las diferencias. ¿Y qué diferencia hay? El estadístico es exactamente el mismo. Lo que va a cambiar es el valor de tabla que voy a usar. Esta es una T de Dunet alfa sobre 2, una tabla Dunet de 2 colas, y esta es una T de Dunet alfa, o sea, la tabla que dice prueba de Dunet de una sola cola. Los grados de libertad son iguales, I menos 1, N menos I. Igual que en la ANOVA, I menos 1, N menos I. En nuestro caso, en este segundo caso, vamos a usar la tabla de Dunet de una sola cola. Entonces, de nuevo, si todos los NI son iguales a J, o si se calcula la media armónica, el denominador del estadístico no depende del par de comparaciones. Entonces yo voy a tener acá 1 sobre J más 1 sobre J, perdón. Sí, 1 sobre J más 1 sobre J, 2 sobre J. Cuando yo pase esto acá multiplicando, el valor crítico, esa mínima diferencia significativa de Dunet, va a ser el valor de tabla de Dunet por el error estándar, cuando esto pase multiplicando. Y solo voy a comparar la diferencia de medias contra ese valor crítico. ¿Está? Entonces, si son iguales, bien. Si no, calculo la media armónica y reemplazo por la media armónica. Y esto será la mínima diferencia significativa de Dunet. Ven que acá también tengo el 2. El único test donde acá adentro no va a estar el 2 va a ser Tukey, por esa raíz de 2 del denominador. Entonces rechazaré la hipótesis si la diferencia de medias en valor absoluto supera a este valor crítico. Supongamos, vamos a resolver en nuestro ejemplo, que queremos analizar si los grupos de queja y de deterioro tienen puntajes menores que los del grupo control. Pero supongamos que no interesara comparar entre sí queja y deterioro. O sea, yo quiero comparar todos versus el grupo control. Pero yo ya sé que sospecho que los puntajes van a ser menores. Entonces puedo hacer un test de Dunet de una cola. Pues ya sé que van a tener puntajes menores que los controles. O sea, quiero probar que tienen puntajes menores que los controles. Entonces, nuestras alternativas serán estas. Mu2 menor que mu control, mu3 menor que mu control. Si calculáramos la media armónica, el valor crítico sería, acuérdense que la media armónica era 7,3, ¿se acuerdan? Entre 7, 8 y 7. Tengo el cuadrado medio dentro y el 2 adentro de la raíz. Y voy a buscar la tabla de Dunet de una cola con I menos 1 es 2, porque son los dos grupos excluido el control. Y los grados de libertad N menos I eran los del dentro, que eran 19. Entonces acá tienen, les copié nada más que la parte que usamos acá. El título es este, tabla 10 puntos críticos de la distribución T de Dunet, nu grados de libertad son estos del numerador, son los I menos 1. P, número de tratamientos excluido en control. No, perdón, al revés, no dije nada, me equivoqué. Nu los grados de libertad son estos, son los grados de libertad del dentro. Por eso acá 19. Y acá arriba, la cantidad de tratamientos excluido el control, por eso son 2, porque son 3 menos 1, 2. Y acá los del dentro. Entonces voy a los 19 grados de libertad del dentro, que son estos nu grados de libertad, y acá 2. Entre 2 y 19, los dos posibles valores críticos son 2,03 y 2,83. Con 5% de nivel de significación, el valor crítico es 2,03, y esta cuenta da un valor crítico de 6,625. Entonces ahora hago las diferencias de medias. Queja contra control, 20 menos 28, 7,5, supera al valor crítico 6,625. Deterioro cognitivo menos media control, siempre en valor absoluto, 14 menos 28. 13,7 supera el 6,625
del valor crítico, ¿no? Con el nivel de significación del 5%. Fíjense que ahora hay una diferencia en la conclusión, porque con DUNET detectamos esta diferencia que antes no detectábamos. Entre deterioro y queja, entre deterioro y control ya sabíamos que había diferencia. Ahora vemos que son significativamente menores los deterioros respecto al control. Pero esta diferencia que antes no habíamos detectado como que diferían queja de control, ahora sí se detecta. O sea que DUNET tiene más potencia que otros test, porque es más específico en sus indagaciones y tenemos la posibilidad de hacerlo de una cola, que es más potente que hacerlo de 2 colas. Entonces, DUNET detectó una diferencia que no detectaba ni Tukey ni Bonferroni. Acá yo creo que no está la cuenta, ¿no? Porque usamos el 203, pero dice que con el nivel del 5 y del 1% también da el mismo resultado, son menores que el control. Entonces, ahora vamos a comparar al 5% DUNET con respecto a Tukey. Tukey era este, ¿no? La mínima diferencia significativa. No teníamos un 2 acá adentro porque era Tukey, el valor crítico era este, y este era el valor, el valor de tabla era este, y el valor crítico es este. Miren que DUNET, aun cuando el valor de tabla es bastante más chico, los dos para el 5%, lo cual hace la mínima diferencia significativa más pequeña y más fácil de superar. Aunque tenga este 2 acá adentro, el valor crítico me dio más chico que el que hubiera usado con Tukey. O sea que ahora, con DUNET, con la posibilidad de hacerlo de una sola cola, hay una diferencia entre el grupo queja y control que antes no se detectaba. O sea que DUNET tiene más potencia y rechaza más. El valor de tabla es menor y el valor crítico también es menor. Y acá viene esa especie de explicación que las diferencias, uno no se pierde en ese mar de comparaciones porque le interesan algunas específicas. Entonces uno va focalizado en las diferencias que interesan. Y el hecho de poder hacerlo de una sola cola nos da más potencia también al test. Pero si yo decido hacer un DUNET a priori, eso me excluye hacer otras comparaciones. Hago DUNET, porque la planificación fue tratamientos contra un control o estándar. Y después les puse digamos, no está en el programa, pero se los puse por si alguna vez les interesa, porque es un test a posteriori útil. Se basa en conglomerados, en armar conjuntos disjuntos, o sea, en juntar medias de grupos que sean considerados homogéneos y separarlos de grupos que sean más heterogéneos entre ellos. Entonces, los autores son estos 3 chicos son los que de los que diseñaron el Infostat, junto a otros, pero bueno, diseñaron este método que es bastante útil. Es más útil cuando tenemos muchos grupos. Nos asegura conjuntos disjuntos, sin superposiciones entre ellos. Vamos a verlo en el puntaje de la figura compleja de raíz. Recordemos que cuando uno hacía los test a posteriori, queja no difería de controles ni de deterioro, o sea, queja estaba entre los dos, no difería de uno ni de otro. Si yo hago este Di Rienzo Guzmán Casanovas, también al 5%, queja que no difería de control ni de deterioro, ahora con este no difiere de deterioro y sí difiere de los controles. Entonces, más a nuestro favor, un paciente, como lo encontramos acá donde dice DGC, ¿no? En la solapa de comparaciones. Un paciente que viene con queja, tenemos un test a posteriori que nos dice que ese paciente no difiere de deterioro y sí difiere de los controles. Otra razón más para darle más importancia y más atención al paciente que viene con queja de falta de memoria. Bueno, estas son las conclusiones. Y cuando tienen muchos grupos, donde tienen A, B, A, B, A, B, C, D, C, D, y toda esa superposición de letras que es muy difícil de interpretar, cuando usan este método conglomerados, arma conjuntos todos separados. Y son mucho más fáciles de interpretar porque tienen conjuntos donde entre sí están los grupos homogéneos separados de los otros. Y con esto terminamos. Y les muestro rápidamente... ¿Qué pasó acá? Les muestro rápidamente cómo hacer el test, esos test a posteriori y dónde los encuentran. Tienen que hacer estadísticas, análisis de la varianza, hay que correrlo de nuevo, limpio acá, puntaje, clasificado por grupo, y acá le pongo aceptar,
Bueno, todo esto ya lo habíamos salvado. Esta es la solapa modelo que habíamos visto antes. En la solapa comparaciones, acá tienen los métodos que pueden elegir. Bueno, por ejemplo, este último, por grupo, aceptar, y ahí tienen la salida que les mostré antes. ¿De acuerdo? Bueno, son y 44. Bueno, ¿quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta? ¿Algo que quieran hacer? ¿Algún ejercicio que quieran preguntar? Uy, son los 10 nada más. Se ve que alguno ya se aburrió y se fue antes. Bueno, ¿dudas, chicos? ¿Preguntas ahora? ¿No? Profe, una pregunta. Dale. No, es más que nada conceptual en sí. Sí. En el parcial va a haber algo de Infostat seguro, ¿no? Como el primer regulatorio. Puede haber Infostat, pero no es imprescindible que ustedes tengan que manejarlo. A lo sumo le mostraremos, por ejemplo, una salida. Ahora tienen más salidas para interpretar. Entonces a lo mejor les digo alguna vez que se ha tomado. Por ejemplo, se les dice un diseño que se hizo para comparar medias, por ejemplo, y se les muestra una salida de un test de Student para muestras independientes y una salida de un test de Student para muestras apareadas. Y ustedes, por ejemplo, tienen que decir, según cómo leen que se diseñó, eligen la que sea y concluyen, por ejemplo. Ok. ¿Está bien? Ese tipo de cosas. Perdón, nada que haya que completar, digamos, en cuanto a un... Yo no sé completar. A veces hemos tomado, por ejemplo, completar una tabla de análisis de varianza, donde a lo mejor a la salida se les borraba algo. Por ejemplo, se les borraban los grados de libertad. Entonces le damos la tabla sin los grados de libertad. Y ustedes leen el enunciado, bueno, cuántos grupos se usaron, si tenían igual tamaño de muestra en los grupos, y tienen que completar. A lo mejor tienen que completar, no sé, el cuadrado medio dentro, o tienen todo y hay que completar el estadístico. Por eso las tablas tienen que saber interpretarlas para poder tomar una decisión cuando vean alguna salida, si es que les falta alguna información. Pero esos datos el mismo Infostat te los puede tirar. ¿O no? Claro, pero está bien, sí, es cierto. Pero suponete, nosotros lo hemos tomado no con todos los datos crudos donde ustedes lo pueden resolver. Les digo lo que alguna vez se ha tomado, algo que me acuerdo, ya me preguntaron qué se podía tomar. Les decíamos, por ejemplo, cómo se diseñó el experimento, cuántos grupos se usaron, etc. Y ustedes de ahí, esa información, la deducen para la volcarla volcaban al programa. Claro. Se les puede dar también una tabla de datos, pero no les vamos a dar datos que tengan que hacer una super cantidad de cálculos. Tampoco les vamos a exigir que lo resuelva con el Infostat, pero sí poder interpretar salidas y resultados. Algo como lo que pasó en el primer regulatorio, que eran creo que eran gráficos de puntos eran. Ah, había que deducir información de gráficos, sí. Sí. Claro. Sí, es para que apliquen criterios. Listo, gracias, profe. Dale. Bueno. ¿Listo, chicos? Nos vemos entonces, si Dios quiere, hoy es jueves, el jueves que viene, a las 6 de la tarde. Cualquier duda, consultan. Suerte, Gracias, buen fin de semana. Chao, buenas Igualmente, profe, gracias. Nos vemos, profe. Chao, Chao, profe. Chao, chiquitos. Chao.